Romana, o colegio romano, como también se le llama, era la universidad, digamos, de la Santa Sede, Sí. de lo que hoy es la Santa Sede, del Papa, pues. Aunque, hay que advertirlo también, Galileo goza de ciertas ventajas, entre otras que Galileo es protegido por Urbano VIII. Urbano VIII ha sido amigo de él y durante gran parte de su vida lo protege. Y por eso Galileo es sometido a la Inquisición, pero en condiciones muy distintas, ¿no? Muy especiales, porque el Papa, por ejemplo, cuando le envían la condena, no, un momento, el Papa le pone sus condiciones. Y luego Galileo es llevado a Florencia y vive en Florencia y luego trasladado a una casa, digamos, en donde está como en un arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Pero el conflicto se plantea porque los jesuitas enseñan con el método deductivo. Sí. Les advierto, los jesuitas tienen representantes en el mundo, en aquel momento tenían representantes en el mundo académico de altísimo nivel también. De manera que hay una discusión en ese momento bien interesante. Y entonces el choque no es solo por las ideas que expresa Galileo. No, el choque es también por la forma como cada uno de ellos cree, que se debe, o como cada grupo cree que se debe proceder. ¿Y cómo es esa forma? Bueno, esa forma es que Galileo recoge in il Saggiatore y en sus otros textos, que aquí conservamos gracias a los libros que llegaron, con los primeros fundadores, con Ramos de Lora, con Torrijos, ellos hablan de un nuevo método, la matematización. Hay una frase muy bonita de Galileo, él dice que para leer el libro de la naturaleza, ¿qué hacemos los científicos? Leemos el libro de la naturaleza, ocultamos la naturaleza. En la ciencia aristotélica no se hacían experimentos, se contemplaba la naturaleza. Galileo nos dice, hay que hacer el experimento. Hay que perturbar la naturaleza, recibir una respuesta. Está la famosa historia de que él, siendo profesor en la Universidad de Pisa, subía a la torre, lanzaba un objeto, toda esa historia, y hace un desarrollo matemático de esa cinemática, de esa dinámica de los cuerpos. Entonces, él nos dice que para leer el libro de la naturaleza hay que comprender su lenguaje, y su lenguaje es eminentemente matemático. Parafraseándolo en il Saggiatore. El Saggiatore es una obra de 1623. De 1623. Il Saggiatore, cuya traducción sería algo así como el ensayador, el experimentador o, en otras palabras, el científico. El científico. El científico. Y entonces él propone ese nuevo método, que es un método muy distinto, que es un método que se basa en la experimentación. Son varias las obras que tiene. No, por supuesto. No es el método que se basa en la autoridad de una persona a la cual nos sometemos voluntariamente. No. Para Galileo eso no es posible. Tampoco lo es para Francis Bacon. Entonces hay que experimentar y resulta que la experimentación nos demuestra que lo que decía la gran autoridad estaba equivocado. Que no éramos el centro del universo. En el caso concreto. Que no éramos, que era la tesis copernicana, claro. Que no éramos el centro del universo, mientras que Aristóteles sostenía. Aunque haya sí. muchos que aún siguen pensando que. Sí, porque somos el centro del universo. Aristóteles decía que éramos el centro del universo. Es más, ¿tú te acuerdas de aquella famosa frase que se utilizó también en el juicio de Galileo? Aquella famosa frase de la Biblia cuando Josué, el general o el conductor israelita, llega frente a en la batalla de Jericó, y entonces le falta tiempo porque la noche se le viene encima, y entonces le pide al sol que se detenga. Entonces es el sol, se deducía,
el que circula alrededor de la Tierra. ¿Verdad? Pero Galileo se da cuenta de que eso no es así. Bueno, no solo Galileo. De que Copérnico tiene la razón. De que Copérnico, un astrónomo que ya conocía a Galileo, por supuesto, y que ya conocía Europa entera, que la tesis de Copérnica es cierta, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Bueno, y entonces la autoridad de la Biblia, ¿cómo queda? Claro. Y todo lo que eso significa, porque lo importante es que nuestros oyentes y nuestros televidentes entiendan que es un cambio de pensamiento. Total. A Total nosotros, de paradigma. los hijos del siglo XX-XXI, obviamente es de anteojito que no somos el centro del universo, ya descubrimos el bosón de Higgs, tenemos Claro. masa, como dice, porque es la partícula partícula de subatómica Dios. que nos da, que da sentido a la masa. Pero para estos hombres y estas mujeres del siglo XVII era otra cosa. Y desafiar a la autoridad, desafiar las escrituras y desafiar a Aristóteles era anatema. Es decir, era prohibido, Claro. era prohibitivo. Totalmente. Ahora, fíjate que eso es de tanta importancia, y mucha gente no conoce esa derivación o ese análisis hecho por alguien posteriormente. La Iglesia condenó, la Inquisición condenó a Galileo en 1633, condenó a Galileo, al cabo de un juicio y por supuesto después de muchas discusiones, porque no fue de un día para otro, no, la discusión entre unos y otros duró años. Y hubo defensa y hubo la famosa frase "Epir si muove", que algunos dicen que bueno, que a lo mejor no lo dijo exactamente, no lo manifestó, fue que lo pensó. Y algunos dicen que no lo dijo en tal momento, sino posteriormente, pero bueno, pero fíjate, en la Inquisición condena a Galileo. En el siglo XX se plantea una revisión de eso, pero se plantea dentro de la Iglesia. Juan Pablo II Magno, ese gran pontífice, es quien reconoce la necesidad de hacer una especie de acto de contrición y decir, mira, en algunas cosas no actuamos correctamente. Exactamente, pero antes que él, hay una revisión del caso, o se empieza a plantear, porque lo que hace Juan Pablo II es llegar al final, y luego Benedicto XVI también se refiere al asunto. Pero hay un pontífice que tiene muy mala fama, porque Pío XII tiene mala fama. Digamos, no tenía la culpa de que a la plaza de San Pedro fueran soldados y él los bendijera como bendice a cualquier otro. Sí, pero tiene mala fama. A Pío XII se le mira como un hombre frío, hierático, como un hombre que, por ejemplo, no se enfrentó en la forma que lo hizo Pío XI al nazismo o al fascismo. Pío XI sí lo hizo en forma... luego... la gente lo considera un conservador y sobre todo un conservador en las costumbres, en parte lo fue, pero también lo consideran un conservador en cuanto al pensamiento se refiere, y allí eso no es exacto. Y como exacto es el tiempo en televisión, pues tengo que hacer una pausa. Sin duda que en estos dos bloques del programa hemos conocido, de verdad, como vuelvo y repito, una clase magistral, muchos aspectos de Galileo Galilei y las razones por qué, pues bueno, tiene tanto peso y desde la universidad se plantea ya pues la celebración de lo que será ese año galileánico. Al regreso vamos a estar conversando de lo que será esa celebración, cómo se prepara la Universidad de los Andes, auspiciado desde el Vicerrectorado Académico para ello.